De pie para empezar nuestro servicio y poder alabar con todo nuestro corazón al Señor. Hoy día es un día especial, como siempre, todos los domingos. Es el día donde recordamos, y el Señor nos pide que recordemos lo que Cristo hizo por nosotros allá en la cruz de Calvario. Victoria obtuvimos en Él. Y victoria tenemos en Él, en su muerte y en su bendita y preciosa resurrección. Vamos a orar en esta mañana y luego cantar con todo nuestro corazón. Amén, hermano, vamos a cantar con todo nuestro corazón. La escuela dominical muy buena en cuanto a la adoración, en cuanto a la alabanza al Señor. Así que vamos a ponerlo en práctica. Vamos a cantar con todo nuestro corazón para la gloria del Señor. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, porque al ver los cielos y la tierra, Señor, nuestro corazón se goza al ver tu creación, pero se goza mucho más al ver y saber que Cristo Jesús es nuestro Señor y Salvador. Gracias por tus obras, gracias por tu maravillosa omnipotencia, Señor, y gracias porque en esta mañana venimos ante ti, Señor, humillados, reconociendo tu grandeza y nuestra pequeñez, Señor. No venimos confiados en ninguna justicia propia, sino en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bendice esta mañana, háblanos por tu palabra, ayúdanos a cantar de todo corazón. Y si hay alguien que no te conoce, que sea el día de salvación hoy día. Padre Santo, te alabamos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a cantar y adelante, hermanos. Voy a invitar al grupo de alabanza. Vamos a cantar el primer cántico, Cristo nuestra gloria. Cristo nuestra gloria. Bueno, muy buenos días a todos los hermanos que hoy están con nosotros. Les damos la bienvenida. Nos alegra mucho que puedan estar aquí en la casa del Señor. Quisiera tener una lectura en el libro de Colosenses 26, 27. Dice de la siguiente manera: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, del ministerio, entre los gentiles, que a Cristo, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esta es la esencia del ministerio revelado. No se trata solo de la obra de Cristo, su muerte y resurrección, sino de su presencia real y personal en la vida del creyente. Cristo mora en ti por medio de su Santo Espíritu, y esta es las arras, dice Efesios 1, 13, 14, o sea, es la garantía de que tú le perteneces y estás asegurado en Él. La presencia de Cristo en tu vida no es un fin en sí mismo, sino la garantía y la anticipación de algo mucho más grande. La gloria futura es la anticipación plena en el reino de Dios, la resurrección y la transformación del creyente y la vida eterna sin pecado ni sufrimiento, sin dolor ni sufrimiento. Entonces, lo que Pablo nos enseña acá es que nosotros podemos tener esperanza, podemos tener confianza, porque Él ha muerto, ha resucitado y algún día vendrá por nosotros. No estamos aquí porque somos un club o somos simplemente seguidores con una fe vacía. Estamos aquí porque Cristo nos ha dado vida eterna, y esta es la confianza que tenemos con Él, que si algún día padecemos, si algún día morimos, podemos estar confiados, seguros de que algún día estaremos con Cristo para siempre. ¿Puede usted confiar en eso? Amén. Esta canción lleva por nombre Cristo nuestra gloria, y quisiera que nos ayudara y nos acompañara en esta mañana.
descanso en el cielo está. Porque temeremos la prueba o el mal. Ten calma y recuerda, si llega el final, el viaje se acorta y nos lleva al hogar. Nuestra gloria. Nuestra gloria, Cristo es. Nuestra esperanza fiel. Ten calma y recuerda, si llega el final, el viaje se acorta, nos lleva al hogar. Busques el gozo en lo terrenal, tampoco esperanza en lo temporal. Buscamos un reino y una fundada por Cristo, fundada por Cristo y libre de mal. Nuestra gloria, nuestra nuestra esperanza fiel. Buscamos un reino y una ciudad fundada por Cristo y libre de y crece el dolor, la gloria esperada es mucho mejor. No importa si hay pena o felicidad, la luz de su rostro, la luz de su rostro más fuerte será. Nuestra gloria, Cristo es. Nuestra esperanza fiel. Nuestra gloria, Cristo es. Nuestra esperanza fiel. Nuestra gloria, Cristo es. Nuestra esperanza fiel. No importa si hay pena o felicidad, la luz de su rostro más fuerte será. Amén. Esta es la confianza que tenemos para con Dios. Hermano, no hay una certeza más grande que algún día todos vamos a partir, lo dijo el pastor en estos días. Todos vamos a morir, pero podemos tener confianza en que nuestra vida está guardada en Cristo Jesús. Amén. Dice, yo quiero leer unos versículos con el permiso del pastor y no quiero tampoco quitarle mucho tiempo, pero es un momento de adoración y debemos exaltar lo que es Dios para nosotros. El libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, 22, 23 versículos, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y cuando leemos el libro de la Biblia, podemos ver que el pueblo de Israel siempre fue infiel. Por más que Dios mostraba su misericordia, siempre vivían fallando. Y yo decía, pero ¿por qué? Pero también me doy cuenta que esta es la realidad de todos los creyentes. Nosotros pecamos a diario, somos infieles, nos apartamos del camino, pero Dios nunca ha sido infiel.
siempre ha estado con nosotros. Y eso es lo que nos ha mantenido aquí. Estamos aquí por su misericordia y porque su fidelidad es grande. Quisiera que me acompañaran en esta alabanza que la mayoría de ustedes conocen y que es una hermosa alabanza que engrandece lo que es la fidelidad de Dios. Se la sepan, por favor, vamos a cantarle al Señor. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Una vez más. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Señor, queremos bendecirte, queremos reconocer en esta mañana que si estamos aquí, Señor, es por tu misericordia, tu fidelidad cada mañana, Señor. Gracias porque aun cuando fallamos, aun cuando somos desobedientes, tu misericordia y tu fidelidad nunca se aparta de nosotros. Y te bendecimos, Señor, porque tú siempre, Señor, a pesar de todo, nos guardas, nos bendices. Y esto es porque tú eres fiel en gran manera. Te damos muchas gracias y te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera darle el pase al pastor para que nos dé
creo que la enseñanza. Gracias, Cleaver. Muchas gracias. De repente, si pueden ayudarme, Cleaver, presionando el botoncito que dice pastor para que podamos. A ver. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Gracias. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, en el Salmo 96, invitación a la adoración. Hemos estado estudiando de la adoración, estamos cantando con todo nuestro corazón y es una invitación este Salmo a adorar a nuestro buen Dios. Vamos a ver, estamos en la página 604, Salmo 96. Salmo 96. Nuevamente muy buenos días a cada uno de ustedes. Nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios. Nos ponemos de pie para leer la Escritura. Página 604, invitación a la adoración. Vamos a leerlo, un versículo su servidor y el siguiente ustedes, prestando atención a lo que el Señor nos dice en su palabra. La palabra de Dios dice así: canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendecid su nombre, proclamad de día la buena nueva de su salvación. Cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Porque grande es el Señor, y muy digno de ser alabado. Temible es Dios. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Están delante de poder y hermosura en su santuario. Den al Señor, oh familias de los pueblos, den al Señor gloria y poder. Den al Señor la gloria y la liberación. Traigan ofrendas y sienten a sus almas. Adoren al Señor en vestiduras santas, tiemblen ante su presencia toda la tierra. Bendecid las naciones, el Señor reina en el mundo que está Alégrense los cielos y regocíjese la tierra, ruja el mar y cuanto contiene. Voces del campo y todo lo que mira, entonces los árboles del bosque cantarán de gozo. Y el versículo 13, todos juntos, delante del Señor, porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con fidelidad. Señor, bendiga su palabra, qué hermoso, ¿no? Esa llamado a los pueblos a adorarle, a glorificarle, a exaltarle. Y nos dice que Él juzgará el mundo con justicia. Y qué maravilla el haber enviado a su Hijo, y Él nos dice que por medio de la fe en el Señor Jesucristo Él nos justifica. Somos justificados por la obra de Cristo para vivir en santidad para la gloria del Señor. Vamos a orar, vamos a dirigirnos en oración. Y antes de orar, yo les pido que puedan descansar sus pensamientos, sus corazones en el Señor. Vamos a descansar en Él y a buscar su santo y precioso rostro. Sabemos que hay aflicciones, hay situaciones difíciles que tenemos que enfrentar, pero el Señor está en su trono. La gloria sea a nuestro buen Dios. Vamos a orar. Señor amado, queremos alabarte y glorificarte. Cuán grande es tu nombre, Señor, sobre toda la tierra. Gracias porque podemos en ti descansar. Tu presencia nos da descanso. En ti podemos echar nuestras cargas, ansiedades, aflicciones, tristezas, incertidumbres. Queremos venir ante ti, Señor, y echarlas, Señor, para que tú tomes control de nuestras vidas,
y para que tú nos des ese descanso al caminar contigo. Perdónanos nuestros pecados, Señor, cuando hemos fallado contra ti, cuando hemos quebrantado tu ley, sea en forma consciente o inconsciente. Perdónanos, Señor. Límpianos en la preciosa y bendita sangre de Cristo. Queremos vivir para ti, Señor, servirte de todo corazón. Señor, bendice esta nación, te pedimos por los Estados Unidos, te pedimos por un avivamiento de tu palabra para que pueda, Señor, tocar corazones y veamos muchas personas salvas. Libera, Señor, de las ataduras del enemigo, rompe las cadenas del pecado. Te pedimos que quites, Señor, las vendas de los ojos y puedas dar corazones de carne para que, Señor, pasando de muerte espiritual, puedan pasar a vida eterna. Oh Señor amado, bendice tu palabra en esta mañana que vamos a predicar. Señor, que pueda tocar nuestros corazones, bendice la clase también de los niños y la enseñanza, Señor, objetiva para que a través de tu palabra podamos conocerte más y descansar más en tus promesas. Ayúdanos, Señor, en nuestros trabajos, en nuestros diarios, salir, Señor, de nuestras casas. Protégenos del mal, guárdanos, Señor, sé tú nuestra sombra, nuestra mano derecha. El sol no nos fatigue de día ni la luna de noche, Señor. Tú nos protejas, tú nos acompañes y tú seas con nosotros, Señor. Oh Padre Santo, bendice a tu pueblo con paz. Ayúdanos en medio de la incertidumbre para que nuestros corazones descansen en ti. Tú, Señor, eres el Dios que puede y hace maravillas. Y en tus manos nos encomendamos y a ti, Señor, acudimos para descansar en ti. Oh Padre amado, te pedimos también por nuestras naciones acá representadas, para que también ahí nuestros familiares te conozcan, escuchen el mensaje del Evangelio de Cristo y puedan pasar de muerte espiritual a vida eterna. Señor amado, en tus manos nos encomendamos, te agradecemos por tu palabra bendita, preciosa y hermosa que quebranta nuestros corazones y es como si fuera un espejo en el cual nos vemos. Y Señor, podemos examinarnos a través de ella y tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine. Gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús oramos y clamamos. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, gracias. Qué hermoso es dejar nuestras cargas delante del Señor, ¿no es cierto? Poder echar nuestras ansiedades, nuestras aflicciones, nuestros tiempos difíciles, y Él está dispuesto a escucharnos, ¿no? Él está listo a escucharnos, pero a veces nos olvidamos que ahí tenemos la oportunidad de hablar con Él. ¿Se acuerdan de qué hemos estado viendo en la lección objetiva? De Esaú y Jacob. Muy bien, Esaú y Jacob. Muy bien, vamos a ir repasando qué es lo que vimos. ¿Se acuerdan? Esaú era cazador, está con las flechas. Esaú era más pegado a la mamá, estaba cerca de ella y estaba ayudando en los labores de la casa. Jacob, estaba cerca de la mamá y Esaú era el cazador, el fuerte, ¿no? El papá tenía más inclinación hacia Esaú y la mamá hacia Jacob. Dios había dado una promesa, había dicho que el mayor iba a servir al menor, el mayor iba a servir al menor, el mayor era Esaú y el menor era Jacob. Dios había dado ya su decisión. Entonces, ¿qué tenían que hacer los padres? Simplemente acatar lo que Dios había mandado. Ahora, Jacob sabía lo que era obedecer a Dios, porque su padre Abraham, cuando Dios le mandó para que él fuera hasta el monte Moriah, él lo lleva hasta ahí y estuvo dispuesto a sacrificarlo. Pero Dios paró su mano, envió a su ángel y encontraron un cordero que había estado preparado por Dios para ser el sacrificio. Entonces Jacob sabía lo que era obedecer a Dios. Y Dios le dice, mira, el mayor va a servir al menor, pero el papá dijo, no, yo le voy a dar mi bendición al mayor y no voy a hacer caso a lo que Dios había dicho. Y ahí empieza todo el problema en la casa, entre Esaú, Jacob, Rebeca y
el padre, ¿no? Entonces Rebeca había estado escuchando que el padre le iba a dar la bendición a Esaú, y Rebeca llama a su hijo Jacob y le dice: mira, Jacob, yo sé que tu papá le va a dar la bendición, así que voy a hacer un plato como de comida como a tu papá le gusta. Y le hizo un guisado, de repente hizo unas pupusas, hizo un lomo saltado, no sé qué hizo, pero algo muy rico para que el papá pudiera gozarse en la comida que había hecho supuestamente Esaú. Entonces ella prepara la comida y vamos a ver qué pasa, ¿no? Le puso pieles de cabritos en las manos de Jacob, para que cuando el papá le dijera: a ver, quiero tocar tu mano, a ver si tú eres realmente Esaú, viera a alguien que tenía vello, ¿no? Alguien que tenía pelo, así como yo, ¿no? Y yo estaba igual que Esaú. Así que le puso esa piel del animal para que pudiera confundirlo. Y es más, lo vistió con las ropas de Esaú para que sintiera el olor de su hijo. ¿Por qué? Porque el padre, Isaac, era ciego, ¿no? En ese momento ya él no podía ver. Y entonces Jacob fue a su padre y le dijo: padre mío, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío?, preguntó Isaac. ¿Y quién cree que dijo Isaac que era? Esaú. ¿Mintió? Sí. Mintió, ¿no? Entonces vemos una situación complicada, ¿no? Donde el papá, a pesar que Dios había dicho algo, dice: no, yo voy a cambiar la historia. Rebeca va a tratar de intervenir, cortando camino. Jacob va a hacer toda una trama para engañar al padre, y Esaú tampoco estaba dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, y es más, él ya había vendido, ella la había vendido, ¿no? Jacob pudo ir donde Isaac y le decir: mira, papá, Esaú no le interesa la primogenitura, me la vendió por un plato de lentejas, pero no estuvo dispuesto a hacer eso, y finalmente tratan toda una trama. Ahora, cuando se hacen esas cosas en las familias, ¿qué pasa después? Desconfianza, pleitos, problemas. Después vamos a ver qué pasó con Esaú y Jacob, ¿no? No fue muy buena la relación. Pero Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que te has encontrado tan pronto el cordero, ¿no? La casa, ¿qué tan pronto? O sea, tan rápido ha sido y inmediatamente le encontraste. Y fíjense lo que le dice Jacob: porque el Señor tu Dios hizo que así me sucediera, respondió Jacob. Otra mentira. O sea, era mentira tras mentira tras mentira. Y Isaac entonces dijo a Jacob: te ruego que te acerques para tocarte, hijo mío, a ver si en verdad eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a Isaac su padre, y él lo tocó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y vamos a ver qué pasa la próxima semana. La próxima semana vamos a continuar con la historia y vamos a ver qué ocurre. Pero vemos algo que parece raro, ¿no? Cuando leemos esta parte de la escritura, vemos que no es como quisiéramos, no es un orden perfecto de cosas, sino un caos. Y en medio del caos, ¿quién es el que siempre gobierna? Dios. En medio del caos. Cuando Dios dijo: el mayor va a servir al menor, mira, no importa lo que iba a pasar, Dios iba a cumplir su palabra. Ahora, ¿por qué no conversaron entre ellos? ¿Por qué no dijeron: bueno, Dios lo decidió así, simplemente tenemos que aceptarlo, pero no tratar de cortar camino? Más adelante Jacob su nombre va a ser cambiado, y vamos a ver qué nombre le pone Dios a Jacob. Interesante cómo Dios obra. La semana pasada yo les dije que vamos a estudiar el libro de Esther. Entonces, a los mayores, que los niños no van a estar acá,
tiene la oportunidad de enseñarlo luego a sus hijos también en la casa, lo que vamos a estar predicando y enseñando el libro de Esther. Niños, ¿quién quiere saber acerca de Esther, la reina Esther? Levante su mano, ¿verdad? Los niños, acá ya veo atrás, 1, 2, 3, 4, varios, gracias. Entonces sus papitos en la casa les van a enseñar el libro de Esther, y ahí la prédica va a ser subida también. ¿Y qué tiene que ver Jacob y Esaú con Esther? Eso lo vamos a ver en la prédica. No ahora, sino vamos a ir avanzando. Como el plan de Dios es un plan tan perfecto, tan maravilloso, tan increíble, como Dios hace todas las cosas. Entonces nos quedamos que Isaac lo va a tocar. ¿Y qué pasó? Rebeca estuvo mal, Isaac estuvo mal, Jacob estuvo mal y Esaú también vendió su primogenitura. Entonces nos damos cuenta que todos somos, ¿me escucho? Somos pecadores, somos culpables. Todos hemos pecado frente a un Dios santo. Y en la Biblia no hay justo, ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Pero Dios había establecido que Él iba a enviar un cordero. Un cordero que sí iba a ser un cordero perfecto. ¿Quién es ese cordero? Jesús, ¿no? Jesús es el cordero de Dios que nace en Belén y es el cumplimiento de las profecías, y a través de Jesús es que nosotros podemos tener la justicia perfecta, porque nosotros somos justos. No somos justos. Somos perfectos, menos, ¿no? Somos en contra imperfectos, pero Jesús sí es el Hijo de Dios y a través de Él nos da su justicia. Hemos pecado contra Dios, hemos fallado contra Él, pero Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, y ahí llevó tus pecados y los míos en su cuerpo al morir por ti, derramar su sangre, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y en Apocalipsis 1:8, justo el pasaje que estuvimos estudiando en la mañana, dice la Escritura, y le vamos a leer todos juntos y vamos a repasar este versículo varias semanas. Dice: yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Señor les bendiga, hermanos. Y niños, si no has aceptado todavía a Jesús en tu corazón, dile: Señor, yo te pido perdón por mis pecados, yo te he ofendido y yo quiero pedirte perdón y creer que Jesús es el Señor, que Él murió por mí y que Él resucitó al tercer día. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, y voy a invitar al grupo de alabanza. Muchas gracias, pastor. Estaba buscando una ilustración en la Biblia de cómo podría yo ilustrar esta canción que vamos a cantar. Y se me vino a la mente, no quisiera leerle todo el pasaje porque sí es un poco largo, pero se trata sobre cuando Moisés abrió el mar. Bueno, Dios abrió el mar en dos. Venían los egipcios, estaban persiguiendo a los israelitas, se encontraron en un momento bastante difícil porque no había, parece que no había escapatoria. Y dijeron, pero bueno, mejor no hubiésemos quedado en Egipto. Y Dios le dice a Moisés que extienda su vara y que el mar se iba a abrir. Parecía imposible porque aparentemente no había una solución, una salida. Pero en los planes de Dios sí había un camino, sí había una salvación. Y era que Dios iba a abrir el mar. Y como creyentes muchas veces nos encontramos en situaciones donde parece que no hay salida, no hay una solución. Pero yo quisiera hoy, en esta mañana, decirle a usted que usted pueda tener la certeza y la confianza de que Dios va a hacer un camino. Hay una senda que Dios va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? No sabemos. Pero Dios va a hacer y a trazar un camino. Por más imposible que usted pueda verlo, Dios lo puede hacer. Porque sendas Dios hará.
piensas que no hay, Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Por caminos en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Por caminos en la soledad me guiará, y agua en el desierto, y agua en el desierto encontraré. La piedra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Señor, sabemos que tú eres poderoso para hacer lo imposible posible, Señor, y te bendecimos, te agradecemos, Señor, en esta mañana, porque sabemos que a pesar de cómo está la situación hoy día, sabemos, Señor, que tú vas a abrir un camino, a poner una senda para que podamos caminar confiados en ti. Hermanos, caminen confiados en el Señor, de que Dios hará lo posible en medio de lo imposible. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pastor. Gracias, muchas gracias. Y efectivamente Dios hace sendas donde no sabemos, hace caminos en medio del desierto. Y si no, acordemos de Felipe, como él lo llamó para predicarle al eunuco.
Los niños pasan a sus clases, tienen unas clases muy especiales con la hermana Gladys, y ya hemos dicho, los papás tenemos la responsabilidad ahora de, en la casa, estar enseñando la historia de Esther a nuestros hijos, ¿no? Es una linda historia. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Esther, capítulo 1. Es un libro pequeño en el Antiguo Testamento, que voy a la página para poder llegar rápido, y es la página 492 del libro de Esther. Yo les animo para que lo lean, y lo lean varias veces en la casa. Es una historia preciosa, el libro de Esther, y en la medida que van a ir familiarizándose con este libro, les va a ayudar muchísimo en el crecimiento de la fe y del conocimiento del Señor. Libro de Esther, página 492. Voy a leer todo el capítulo y vamos a prestar atención. Pero antes vamos a orar para que el Señor ilumine nuestras mentes y corazones. Descansemos de las cosas fuera de este mundo, fuera de este lugar, y descansemos en el Señor, ¿no? Descansemos en Él, porque Él tiene el control de todo. Hermanos, descansemos en Él. Muy hermoso todo lo que hemos cantado en esta mañana. Señor Padre Celestial, cuando abrimos tu palabra, no tenemos más que glorificarte, agradecerte y exaltarte. Gracias porque a través de ella tú nos animas, nos iluminas, nos ayudas, nos diriges, nos hablas, nos confrontas, haces ver, Señor, cuántas veces hemos dudado de ti. Perdónanos, Señor. Cuántas veces hemos mirado las circunstancias en lugar de mirarte a ti, el Dios de las circunstancias. Cuántas veces, Señor, hemos fallado en nuestro caminar y queremos pedirte perdón. Señor, ayúdanos en esta mañana a concentrarnos en tu escritura, a concentrarnos en tu mensaje. Háblanos, Señor, que tu pueblo escucha. Y si hay alguien que no te conoce, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que pueda nacer de nuevo por medio de la obra de tu Espíritu Santo y tu escritura. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y la palabra de Dios dice en el libro de Esther, capítulo 1, banquetes del rey Asuero. En los días de Asuero, el rey Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, en aquellos días, estando el rey Asuero reinando desde su trono real, en la fortaleza de Susa, en el año tercero de su reinado, ofreció un banquete para todos sus príncipes y servidores. Estando en su presencia los oficiales del ejército de Persia y Media, los nobles y los príncipes de sus provincias, y él les mostró las riquezas de la gloria de su reino y el magnífico esplendor de su majestad durante muchos días, 180 días. Cuando se cumplieron estos días, el rey ofreció un banquete de 7 días para todo el pueblo que se encontraba en la fortaleza de Susa, desde el mayor hasta el menor, en el atrio del jardín del palacio del rey. Había colgaduras de lino blanco y violeta sostenidas por cordones de lino fino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol y lechos de oro, y plata sobre un pavimento mosaico de pórfido, de mármol, de alabastro y de piedras preciosas. Las bebidas se servían en vasijas de oro en diferentes formas, y el vino real abundaba conforme a la liberalidad del rey. Se bebía conforme a la ley, no había obligación, porque así el rey había dado órdenes a todos los oficiales de su casa para que hicieran conforme a los deseos de cada persona. La reina Vasti también hizo un banquete para las mujeres en el palacio del rey Asuero. Al séptimo día, cuando el corazón del rey estaba alegre a causa del vino, él ordenó a Mehumán, a Vista, a Jarbona, a Victa, a Bacta, a Setar y a Carcas, los 7 eunucos que servían en la presencia del rey Asuero, que trajeran a la reina Vasti a la presencia del rey con su corona real, para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. Pero la reina Vasti rehusó venir al mandato del rey comunicado por los eunucos. Entonces el rey se enojó mucho
y se encendió su furor en él. Entonces el rey dijo a los sabios que conocían los tiempos, pues era costumbre del rey consultar así a todos los que conocían la ley y el derecho. Y estaban junto a él Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, los 7 príncipes de Persia y Media que tenían entrada a la presencia del rey y que ocupaban los primeros puestos en el reino. Conforme a la ley, ¿qué se debe hacer con la reina Vasti por no haber obedecido el mandato del rey Asuero, comunicado por los eunucos? En presencia del rey y de los príncipes, Memucán dijo: la reina Vasti no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los príncipes y a todos los pueblos que están en todas las provincias del rey Asuero. Porque la conducta de la reina llegará a conocerse a todas las mujeres y hará que ellas miren con desdén a sus maridos y digan: el rey Asuero ordenó que la reina Vasti fuera llevada a su presencia, pero ella no fue. Y desde hoy las señoras de Persia y Media, que han oído de la conducta de la reina, hablarán de la misma manera a todos los príncipes del rey, que habrá mucho desdén y enojo. Si le place al rey, proclame él un decreto real y que se escribe en la ley de Persia y Media para que no sea revocado, que Vasti no entre más a la presencia del rey Asuero y que el rey dé su título de reina a otra que sea más digna que ella. Y cuando el decreto que haga el rey sea oído por todo su reino, inmenso como es, entonces todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Y esta palabra pareció bien al rey y a los príncipes, y el rey hizo conforme a lo que fue dicho por Memucán, y envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, para que todo hombre fuera señor en su casa, y que en ella se hablara la lengua de su pueblo. Pueden tomar asiento, hermanos. Ese es un libro, el libro de Esther es un libro muy interesante porque hay una característica que van a notar. No se menciona el nombre de Dios en ninguna parte del libro. Sin embargo, es un libro donde podemos ver claramente la providencia de Dios. Ahora, es interesante las características históricas de este rey y también lo que estaba pasando en ese momento. Acuérdense que Dios había enviado al pueblo de Israel los profetas para que el pueblo de Israel se arrepintiera de su pecado. El pueblo de Israel se dedicó a ir a los ídolos, imitó las costumbres de las naciones y se afectó muchísimo el pueblo de Israel porque se desvió del Dios eterno de los siglos. En lugar de honrarle, ellos mismos empezaron a buscar a otros dioses. Fue terrible, fue una apostasía total del pueblo de Israel. Y no solo eso, sino que aún mataron a los profetas, ¿no? Y Dios, en su propósito, va a tener que enviar el castigo. Y a veces no queremos escuchar que hay castigo, pero hay castigo, por supuesto. Cuando desobedecemos abiertamente al Señor, le decimos: no, yo no quiero escuchar tu voz, déjame hacer lo que a mí me parece. Dios va a tener que enviar el castigo. ¿Por qué? Porque a su pueblo el Señor lo ama. Y Él va a enviar a Nabucodonosor. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Él va a venir y va a tomar Israel y va a destruir las fortalezas, va a echar abajo el templo, se va a llevar los elementos del templo hasta Babilonia y va a llevar cautivo al pueblo de Israel hasta Babilonia. De ahí está, por ejemplo, Daniel, ¿no? En el libro de Daniel encontramos cuando el grupo escogido de los jóvenes de Israel fue llevado hasta Babilonia para transculturizar. Daniel va a mantenerse firme, ¿no? Daniel decidió no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino del rey, ¿no? Decidió en su corazón. Y sabemos todo lo que pasó con Daniel. Daniel va a ser un hombre que va a estar buscando el rostro de Dios, va a clamar y va a decir: bueno, yo he leído en el profeta Jeremías que a los 70 años nuevamente el Señor iba a empezar a restaurar el pueblo de Dios, iban a regresar y Dios va a contestar, ¿no? Y vamos a ver
la obra de Dios allí en Daniel. Y cómo él cuida a Daniel y a sus amigos, ¿no? ¿Se acuerdan? Daniel cuando es puesto en el foso de los leones, o los amigos puestos ahí en el fuego, cómo el Señor los cuida, los protege, y así también te cuida y te protege a ti. No quiere decir que no vamos a sufrir ni vamos a pasar momentos difíciles, pero sí el Señor promete cuidarnos en medio de los tiempos difíciles. Y el cuidarnos significa que vamos a pasar sin ningún problema, significa que Él va a estar con nosotros en medio de la tormenta, ¿no? Como los amigos de Daniel le dijeron al rey, ¿no? Dios puede librarnos de tu mano, y si no es así, igual no vamos a adorar a tu ídolo que has hecho, ¿no? Y el rey se llenó de su furor, se llenó de furor, y finalmente el rey reconoce, sabemos que Él, Dios eterno de los siglos, es el que gobierna arriba, abajo y en todas partes. Ahora, ¿qué tiene que ver Daniel con Esther? Dios anuncia también el juicio a la nación de Babilonia. Y viene la nación de los medos y los persas y conquistan Babilonia, arrasan con los babilonios y ellos son los que gobiernan. Acuérdense que Daniel se mantuvo tanto en el gobierno de Nabucodonosor en los babilonios como en el gobierno también de los medos persas. Dios hizo tremenda obra, ¿no? Al mantenerlo a él y al cuidar a su pueblo. Esta introducción va a ser un poquito larga, pero es importante, ¿no? Porque cuando Daniel está ahí con él es nombrado como jefe de los magos, de los adivinos, ¿no? Y porque era así como funcionaba el imperio. Y sabemos que Daniel iba a enseñarles la palabra de Dios. Y sabemos más adelante que cuando viene el Señor Jesucristo, vienen los magos del Oriente buscando a la estrella que había aparecido, que era la profecía que está en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco. Dios había anunciado aquella estrella, y aquellos magos del Oriente fueron los únicos que vinieron a buscar al Cristo nacido y vinieron hasta Belén a adorarlo. ¿No es maravillosa la palabra de Dios? ¿No es perfecta? ¿No? Es algo increíble cómo el Señor gobierna el cielo, la tierra y el mar, gobierna tu vida y gobierna toda la historia. Y allá en Persia, allá en la capital, en Susa, había un rey. Este es el rey que había sucedido a los primeros reyes que habían gobernado allá en Babilonia. Y él va a ser un rey, el rey Asuero, un rey que va a tener problemas de carácter, un rey que va a tener problemas de gobernar, un rey que va a iniciar una guerra entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Algunos historiadores dicen, más o menos, el capítulo 1 se lleva a cabo en el año 480 antes de Cristo, y entre el capítulo 1 y el capítulo 2, el rey Asuero inicia una campaña contra Grecia, pero no puede. Entonces probablemente su banquete haya sido llamar a los capitanes y a los generales para hacer un gran banquete y animarlos y finalmente ir a conquistar Grecia. Pero entre el capítulo 1 y el capítulo 2 no pasa eso, y más bien es derrotado y no pueden conquistar Grecia. Bueno, esa es la pequeña introducción que queríamos dar. Pero hermanos, volviendo a nuestro tiempo, en nuestra vida no pasan cosas que a veces no entendemos. En nuestra vida no pasan cosas que nos preguntamos, pero ¿por qué han pasado esto? ¿Por qué me ha pasado algo que aparentemente es negativo y finalmente Dios tiene un propósito, tiene una situación atrás que me quiere enseñar algo? De repente una llanta o un neumático que se ha bajado y nos frustra, ¿no? Salimos, estamos listos para ir a determinada hora y está el neumático bajo. Y de repente el Señor nos ha librado de un accidente que no lo hemos visto nosotros en la carretera. Y nos hemos molestado, nos hemos afanado, y un día en la eternidad el Señor nos va a decir, oye, pero mira lo que te iba a pasar, mira ese camión que se iba a desviar, mira esa situación complicada que iba a pasar en tu vida. O cuando una persona toma un desvío y dice, no, ahora voy a saltar la palabra de Dios y voy a empezar una relación con alguien que no es creyente. Y finalmente
el Señor te corta esa relación y dice, no, pero yo quería esto, pero Dios estaba guiándote para algo mucho mejor, para una bendición. Y no hemos visto en el momento que Dios tenía un propósito maravilloso para nuestra vida. Dios controla la historia. Y miren, estoy escuchando en esta semana un testimonio de dos personas, de dos reos que estaban en la cárcel, están condenados a cadena perpetua en Alabama. Y los entrevistaban y daban sus testimonios. Ellos en la cárcel vinieron a conocer a Cristo. Uno pidió en la desesperación un libro que le hablara de la Biblia. Y a través de lo que empezó a leer, vino al conocimiento de Cristo. Y ahora está estudiando en el seminario, allá en la cárcel. Él dice, yo sé que nunca voy a poder salir, pero mi misión es poder hablar a los otros presos acerca del amor de Cristo. Y otro que no quería saber nada de la Biblia. Y él dijo, yo lo que veo es lo que creo. Yo, si no lo veo, no lo creo. Y finalmente tomó la opción de leer la palabra de Dios porque lo animaron, para hacerle corta la historia, y vino a conocer a Cristo. Y a veces pasan cosas tan desastrosas en nuestra vida porque Dios tiene el control y nos ayuda para llegar a sus pies, para llegar al control absoluto del Señor. No sé si han escuchado de los Gedeones. Los Gedeones son un grupo de personas que son hombres de negocio que recaudan fondos para imprimir Biblias y distribuirlas en todas las naciones, en todos los idiomas. Si tú has ido de repente a un hotel, alguna vez te has encontrado con una Biblia y de repente en inglés, esas Biblias son financiadas, son hechas por estos hombres cristianos que financian la impresión de la Biblia. Una vez una persona había ido a un hotel, había ido para quitarse la vida y ya había decidido por la frustración en su vida que tenía, y abrió la mesa de noche y encontró ahí un libro de los Gedeones, la palabra de Dios, la Biblia, y empezó a leerla y el Señor tocó su corazón justo en un pasaje donde él abrió, vino al conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de David? David iba a ser capturado por Saúl y en ese momento Dios le manda la noticia al rey Saúl que estaban entrando al imperio, estaban entrando al país, y él tiene que salir, ya no puede, estaba ya encerrado, ya no había opción de salida para David. Pero Dios envió ahí a los filisteos. Dios utiliza aún los incrédulos para la gloria de él. Dios había decidido que David era el rey, aunque todo el ejército de todo el mundo y todas las armas se pusieran para apuntar contra David, no iban a poder hacer nada contra él, porque Dios había decidido que él era el rey, y él fue el rey. No pudo todo el ejército de Israel contra el siervo de Dios. Y me cansaría de ver ejemplos. Elías, con la provisión de Dios de los cuervos. ¿Alguna vez algún cuervo te ha dado algo a ti? Y de repente hemos visto provisión de Dios de algún sitio extraño, no pensado, no imaginado, y Dios me ha dado esa provisión para la gloria de Dios. No pensábamos. Y Dios abrió esa puerta que en ese momento ni pensábamos, ¿no? Y Dios hace maravillas. ¿Se acuerdan cuando a Pablo tramaron matarlo? Estaba encerrado. Dijeron, bueno, sácalo, llévalo. Y en el camino vamos a agarrar y vamos a matarle. Más, vamos a jurar que si no lo matamos no vamos a comer comida, los asesinos de Pablo. O sea, ya eran sicarios listos para matar a Pablo, listos. Y en el momento está el sobrino de Pablo. ¿Casualidad? No, por favor. La mano perfecta, la providencia de Dios. ¿Entendemos ahora qué es la providencia de Dios? Estamos viendo algunos ejemplos que nos hacen pensar en cuanto a la providencia de Dios. Él escuchó, hablaron con el capitán, hablaron con el general y no permitió que mataran, y más bien envió todo un ejército para cuidar a Pablo. Ese ejército, ¿de dónde vino? Vino de Dios, porque Pablo tenía que ir hasta Roma para hablar con el emperador y proclamar el mensaje de Cristo. Iba a morir ahí, pero era el momento preciso en el cual Dios había establecido que él iba a partir a la eternidad. Hermanos, tu vida es igual. Dios está en control absoluto.
y las cosas malas que pueden pasar, las situaciones difíciles que te pueden ocurrir, no es que Dios se olvidó de ti. Es que Dios tiene un plan perfecto y tiene algo distinto. Yo no sé qué. Cuando uno lee el capítulo 1 de Esther, no entiende qué va a pasar. Si la historia se hubiera quedado ahí, no entenderíamos. Cuando Spurgeon estuvo yendo a la iglesia, él no era creyente, vino una tormenta de nieve. ¿Y quién le gusta la tormenta de nieve? A mí no. No sé si ustedes, pero es terrible, ¿no? Nos ha tocado manejar y el carro no responde, ¿no? Si sea 4x4, 5x5, no responde para nada el timón porque está congelado, es peligrosísimo. Entonces Spurgeon estaba yéndose a la iglesia, vino la nieve y encontró un refugio en una pequeña iglesia, nadie había ido, ni el pastor siquiera, y alguien, diácono probablemente, se puso a predicar y dijo: mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Y esa fue toda su predicación. Y dice que Spurgeon se escondía detrás de la columna, ¿no? Le decía: a ti te estoy hablando, no te escondas. Mira al Señor Jesucristo y sé salvo. Mira a Cristo, Cristo es el único que te puede dar salvación. Y el hombre no sabía dónde meterse, y en ese momento él entendió que él estaba haciendo obras para ser salvo. Y él entendió que solamente en Cristo podemos ser salvos. Entonces Dios envía tormentas de nieve también con un propósito. Y lluvias, inundaciones, terremotos, huracanes, tornados. ¿Sí? Dios envía esas cosas para, de alguna manera, vengamos. Y muchas personas conocen al Señor Jesucristo. Ahí en Ocala, yo les conté, había una señora que nos ayudaba con el ómnibus, pues nosotros ayer teníamos un ómnibus y recogíamos a los niños, y ella me ayudaba a veces con los niños, y ella me contó su testimonio. Ella vivía en New Orleans y vino el huracán Katrina. Fue terrible, ¿no? La gente, murieron miles de personas, y ella estuvo ahí en New Orleans, y ella fueron a un lugar de refugiados. Dice que fue la cosa más terrible, porque no estaba bien planificado, no había agua, no había comida, era horrible, ¿no? Y ahí es donde él vino a conocer al Señor Jesucristo. Era religiosa, pero no conocía al Señor. Iba a la iglesia, pero no conocía a Cristo. Y ahí es donde vino a conocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y tú también puedes venir a la iglesia, venir de un contexto cristiano. Mi padre, mi madre, mi tío, mi abuelo son cristianos, pero tú tienes que tomar una decisión para Cristo. La decisión es personal, no es familiar, y es ahí donde las personas tienen que encontrarse con Cristo. El pueblo de Israel va a encontrar en el libro de Esther el control absoluto de Dios. Y vamos desarrollando. Y vamos a Génesis. Vamos a hablar de Esther, pero vamos a Génesis. ¿Por qué? A ver, Génesis capítulo 50. No vamos a contar toda la historia de José, por supuesto, porque no nos da el tiempo. Y hoy día les pido que tengan un poquito más de paciencia. Y José, al final de su vida, su padre ya había muerto y sus hermanos vienen a él, los hermanos que lo habían vendido, y que lo habían puesto en un pozo y habían querido matarlo, y después el Señor, en su misericordia, había cambiado el corazón y lo habían vendido a las tribus que pasaban por ahí, las tribus nómades, y finalmente había terminado en Egipto, había terminado como esclavo en Egipto. Todo lo que le había pasado a José finalmente había terminado como segunda persona después de Faraón. ¿Cómo? Lean el libro de Génesis. Y José le dice a los hermanos: no teman, no, porque los hermanos temían que él iba a ejercer sus juicios contra los hermanos. Y es importante entender esto, hermanos, que el Señor no nos ha llamado para que nosotros ejerzamos nuestro propio juicio contra otras personas. De repente a tu hermano, a tu tío, a tu primo le está yendo mal y él te hizo algo malo en el pasado. No te goces de eso. Más bien, que sea una oportunidad. Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo cambió a bien. ¿Y a los que aman a Dios? Todas las cosas, repita conmigo, todas
Repitan, todas las cosas les ayudan a mí. La primera parte de este mensaje es la inseguridad del poder. Vemos a un rey con mucho poder que va a hacer banquetes para mostrar su grandeza. Hay gente que tiene un problema de ego, ¿no? Que dice, bueno, necesito que me aprueben, que me aplaudan, que vean cuán grande soy yo. Y es lo que le lleva a Asuero, ¿no? En los días de Asuero, que reinaba desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, en aquellos días el rey Asuero, reinando desde su trono real en la fortaleza de Susa, y va a hacer el banquete y le va a mostrar las riquezas, va a mostrar su esplendor, y va a hacer una fiesta de 180 días, 180 días de fiesta, ¿no? De comida, de banquete, de agasajo a los principales que había llamado, a sus generales, para que había llamado allá al banquete. Y cuando se cumplieron los días, él se encontraba ahí en la fortaleza de Susa y después decide hacer otro banquete. Y va a ser un banquete de 7 días ya para la gente que estaba ahí dentro de la ciudad, dentro de la fortaleza de Susa, ¿no? Las bebidas se servían en vasijas de oro, el vino real abundaba, se bebía conforme a la ley y no había obligación, pero todos los oficiales lo hacían de acuerdo a su voluntad, ¿no? Ahora, miren la esplendidez del rey Asuero, ¿no? Un rey que derrochaba, un rey que le gustaba que vieran su grandeza, porque realmente estaba exhibiendo esa grandeza. Y la reina Vasti también hizo un banquete para las mujeres en el palacio del rey Asuero. También hizo un banquete la reina. Entonces está el rey por un lado, la reina por otro, y vamos a ver qué pasa, ¿no? La reina va a ser repudiada, ¿no? Como hemos leído, al 7º día, cuando el corazón del rey estaba alegre a causa del vino. ¿Qué había pasado con el rey? Su corazón estaba alegre a causa del vino. Por eso la Biblia dice, no miréis al vino cuando rojea, ¿no? Cuando enrojece. Cuidado, ¿no? Cuidado de decir, bueno, total, no me hace tanto daño. Claro que te hace daño. Y menos acá, no puedes manejar, menos con ningún grado de alcohol. No, yo me cuido, no te cuidas, ten cuidado, no hagas, no participes, cuida tu corazón, ¿no? Entonces, cuando él estaba alegre el corazón del rey, dice a causa del vino, él ordenó a Mehumán, a Vista, a Jarbón, a Victa, a Bacta, a Arcetá y a Carca, los 7 eunucos que servían en la presencia del rey Asuero, que trajeran a la reina Vasti a la presencia del rey con su corona real, para mostrar al pueblo de los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Cómo estaba el rey? Estaba tomado, ¿no? Y él dijo, bueno, traigan a la reina para exhibirla. O sea, wow, ¿no? ¿Qué clase de esposo era traer a la esposa, que era muy bella, con la corona para decir, miren, acá está la reina, ¿no? En realidad, no solamente estaba exhibiendo a ella, sino poniéndola en peligro a ella, sino también él estaba quedando como una persona que no tenía ningún cuidado para su propia esposa, ¿no? Estaba exhibiéndola delante de los demás para él decir, miren qué hermosa es mi reina, y finalmente Dios va a intervenir de una manera interesante a través de la situación de Vasti, y vamos a ver qué pasó, ¿no? Ya lo hemos leído, la reina Vasti rehusó venir al mandato del rey comunicado por los eunucos, entonces el rey se enojó mucho y se encendió su furor en él. Se llenó de ira el rey. ¿Tomó una buena decisión de llamar a la reina para exhibirla? Por supuesto que no, tomó una mala decisión, pero era el rey, lamentablemente era el rey, un rey débil, un rey autoritario, porque la debilidad se muestra siempre con ser autoritario, y tomar decisiones precipitadas y no pensar antes de tomar una decisión. Y hizo esto, ¿no? Se enojó mucho, dice la Escritura, y se encendió su furor en él. Ahora, ¿qué va a hacer el rey, no? Va a llamar a los consejeros, porque él no podía tomar una decisión, ¿no? O sea, va a llamar a los consejeros y decir, oiga, ¿qué hago con la reina? Oye, ¿qué te pasa, no? Gobiernas todo un imperio y no sabes
qué hacer o cómo manejar la situación. De repente lo que tenía que hacer era terminar su problema del alcohol y finalmente pedir disculpas a la reina y ya no exigir eso, ¿no? Y poder tener una buena relación. Pero los reyes actúan como reyes, ¿no? Y a veces actúan como déspotas y reyesuelos y de una manera totalmente arbitraria, ¿no? Y vienen los consejeros y dicen, bueno, la reina ha ofendido, ¿no?, al rey y al reinado, así que como ella ha ofendido, entonces destitúyela, que nunca vuelva a estar delante tuyo. ¡Wow! ¿No? ¡Qué tremendo! Entonces, finalmente deciden buscar y que ya no entrara más a la presencia del rey y buscar otra más digna que ella, ¿no? Otra más digna que ella. Ahora, en todo esto, que pareciera algo que no tiene sentido, Dios está en control. Dios está en control porque vamos a ir más adelante y me voy anticipando. Dios va a llamar y va a poner una reina en Persia que iba a ser del pueblo de Israel. Algo impensable, ¿no? Algo impensable. El pueblo conquistado iba a ser quien iba a dar la reina, y eso lo vamos a ver las próximas semanas. Entonces el rey da un decreto, pero finalmente sabemos que Dios tiene el control. Amén, hermanos, Dios tiene el control. Y en Esther 4:14, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Esto todavía vamos a ver en el capítulo 4, pero entendemos que Dios va a poner a Esther como reina para liberar al pueblo de Israel. Entonces, todo lo que estamos viendo, esos acontecimientos que parecieran que no tienen una relación uno con otro, Dios está en control. Y cuando vemos la historia, cuando vemos la parte que estamos viviendo ahora, hermanos, Dios está en control. Sí, pero ¿cómo, pastor? Miren lo que está pasando, miren las situaciones que estamos viviendo. Dios está en control. Y Dios pone y quita reyes. Dios pone personas y también permite que esas personas estén ahí para que nuestra fe sea probada, para que podamos descansar en el Señor, para que podamos decir, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero tú estás en control y quiero alabarte, glorificarte y exaltarte, para que en medio de los tiempos difíciles yo simplemente descanse en ti. Y en el libro de Gálatas, capítulo 4, Dios va a decir lo siguiente, dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Tenía que haberse cumplido la plenitud del tiempo. Era el momento exacto, era el último grano del reloj de arena de Dios, donde dijo, acá mi Hijo va a ir. No antes, no después, es en el momento exacto y preciso. Y nosotros como creyentes estamos mirando la venida de Cristo. No sabemos cuándo viene, pero sabemos que viene. Y nuestra mirada es hacia la eternidad, no hacia este mundo. Hermanos, nuestra mirada no debe estar solamente en las cosas temporales de este mundo. No quiere decir que no vamos a trabajar, no vamos a esforzarnos, no vamos a ayudar a otras personas. Sí, lo vamos a hacer, pero no somos eternos en este mundo. Estamos de paso, estamos en forma temporal, pero es para la gloria de Dios y para que el Señor nos haga acordar que tenemos que hablar a otros que el Señor envió a su Hijo, nacido de mujer, por medio de la Virgen María, nacido bajo la ley, es decir, en la parte del cumplimiento exacto de la ley de Dios y de todos los mandatos. Él cumplió la ley en forma exacta y precisa. Cristo cumplió la ley por ti y por mí, porque yo no podía, ni tú puedes, ni nadie puede cumplir la ley de Dios, a fin de que redimiera. Y aquí está hablando, la redención es que Él nos compró con su sangre del mercado de esclavos y nos sacó de la muerte espiritual a la vida eterna. Amén. Y Él nos redimiera a los que están bajo la ley. Tú y yo estamos bajo la ley. Tú estás bajo pecado y tu pecado te condena
a vivir para siempre lejos de Dios. La ley nos condena, los mandamientos nos condenan, pero Cristo vino y cumplió la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. ¿No es eso maravilloso? Siendo enemigos de Dios, siendo muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo vino, cumplió el tiempo exacto y preciso para liberarnos del poder del pecado. El Señor nos muestra su amor para con nosotros. Quizás tú eres una sierva que está trabajando para Naamán. ¿A qué me refiero? El Señor te ha puesto en un lugar donde tienes de repente un gran jefe, un CEO, y tú te sientes, no, pero yo solamente estoy barriendo. Pero el Señor puede usarte grandemente para la gloria de Dios a través del trabajo que tú estás haciendo. De repente estás en una casa donde el Señor permite que estés haciendo algún trabajo, pero el Señor te está llevando como instrumento útil ahí para proclamar el mensaje de salvación. No hay ningún sitio donde no podamos hablar que Dios envió a tiempo a su Hijo Jesús para morir por nuestros pecados y para resucitar al tercer día. Hermanos, descansemos en el Señor. Descansemos en que Dios está en control. Y aún las malas decisiones que tienen consecuencias, Dios las guía para bien, para su gloria de Dios. No quiere decir que sigamos haciendo malas decisiones. No. Ya que conoces a Cristo ya no puedes seguir pecando. Pero las cosas malas que pasaron en nuestro pasado no deben ser un sello en nuestra vida que van a afectar nuestro futuro, porque Cristo nos limpia de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ven a Cristo para que Él te adopte como su hijo. Imagínate ser hijo de Dios, ¿no? Del que controla toda la historia. Es maravilloso. Pero Cristo vino para eso, para que por medio de la fe en el Evangelio de Cristo, que Él murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día por tus pecados. Y Padre amado, gracias por tu palabra. Porque vemos, Señor, en ese entramado de la historia, esa mano poderosa tuya, esa providencia que tú controlas todo, Señor. Aunque no entendemos las cosas de ese mundo imperfecto, pero sí entendemos que tenemos un Dios perfecto. Un Dios que siendo grande y maravilloso se hizo hombre, dejando su trono de la gloria para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por la muerte de Cristo por mí allá en la cruz. Gracias porque Él pagó mi pecado, mi maldad, y que Él, por medio de su sangre, me limpia de todo pecado. Y gracias porque un día podremos estar contigo, glorificándote por los siglos de los siglos. Y gracias por el control de la historia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, hermanos. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto estamos para servir. Sí. No, hermano, decirle a mis hermanos que yo tuve la oportunidad de, por ahí,